Ya. Bueno, bueno, chiquillos, esta ayudantía va a hacer un poco de introducción a lo que es circuito RC. Esto ya viene siendo ya como el fuerte de lo que es materia para su segundo certamen. Así que cualquier duda que tengan, la hacen nomás, como es de costumbre, y partimos. Y el problema es así. En la figura 1 se muestra un circuito formado por tres resistores y dos baterías de corriente continua, ¿ya? Esta acá, y acá están los resistores, conectadas con polaridades indicadas. Use los valores de P2 igual 12 volts, B3 igual 18 volts, R1 igual 1 ohm, R2 es igual a 2 ohm y R3 es igual a 3 ohm. ¿Ya? ¿Qué se nos pide? El valor de las corrientes. I1, I2 y 3. Entonces, em, lo típico que se hace en estos problemas, tenemos que plantear las ecuaciones de Kirchhoff. ¿Ya? Ley de corriente de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la ley de corriente? Que la carga no se pierde ni se gana, o sea, la carga se transforma. Tenemos que hacer una ecuación de continuidad acá en los nodos. Si se fijan, en este nodo está entrando I2 y sale I3 y también sale I1. ¿Ya? ¿Qué significa eso? No se puede perder ni ganar carga. Entonces, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Y ahí está nuestra primera ecuación. ¿Ya? La segunda es la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta nos dice que si nosotros hacemos una vuelta en una malla, la sumatoria de todos los voltajes va a ser cero. ¿Ya? Y acá les tengo que dar un hint, que es súper importante. Nosotros, acá que hay un más y hay un menos. ¿Ya? Importa mucho el sentido en cómo recorremos nuestra malla, porque si pasamos de más a menos, nosotros vamos a tener un signo positivo. Si nosotros pasamos de menos a más, vamos a tener un signo negativo, ¿ya? Si esto no se entendió, lo vamos a explicar ahora, ¿ya? Acá nosotros estamos girando en el sentido manecillas del reloj, ¿ya? Y por ejemplo, acá en este voltaje estamos pasando de menos a más, porque vamos así. Entonces, ponemos un signo menos. Menos V2, ¿ya? Acá, bueno, aquí no hay signo. En la resistencia uno puede poner el signo a conveniencia, ¿ya? Más, menos, más, menos, más, menos, ¿ya? Aquí yo estoy pasando así, ¿ya? Bueno, aquí hay un dibujo de nuestra corriente que lo indica cómo estamos pasando. Entonces, aquí yo estoy pasando de más a menos, entonces nos toca colocar un signo más. Más, ¿y cuál es el voltaje de una corriente? Es I por la resistencia. I2 por R2. Y lo mismo acá. Acá yo estoy pasando con I1 desde más a menos, entonces pongo un signo positivo, I1, R1. Y todo esto lo igualamos a cero. Y aquí está nuestra segunda ecuación. Tengo tres corrientes, necesito una tercera ecuación. La tercera ecuación, ¿de dónde la obtengo? De recorrer una malla en este otro cuadradito, ¿ya? Ustedes pueden encerrar las mallas que quieran, pero tienen que tener cuidado de que, bueno, este sistema es súper simple, está hecho para hacer dos mallas, pero uno podría encerrar muchas más mallas. Por ejemplo, yo podría encerrar toda esta malla, pero ahí estaría como
agarrando una ecuación que ya es redundante, que ya tiene como la información que tendría la información de estas dos mallas, ¿ya? Así que eso, ¿cómo puedo ver yo qué ecuaciones elijo? Eh, Tienen que puro hacer ejercicio. Y así es como van a ir desarrollando un ojo crítico para esta situación, ¿ya? Como que ese es mi gran consejo, ¿ya? Practiquen harto estas cosas. Acá, si se fijan, voy a estar pasando de menos a más. Entonces, la tercera ecuación va a partir con menos b3. Acá estoy también pasando, porque ahora yo voy en este sentido, en sentido a favor del reloj. Acá yo estoy pasando de menos a más. Menos a más. Entonces, pongo otro signo menos, el voltaje de esa resistencia, que es I1R1. Y acá estoy pasando de más a menos. Entonces, le pongo un signo positivo, I3R3. Y esto es igual a 0. Y ahí está nuestra tercera ecuación. ¿Ya? Tenemos un sistema de 3 por 3. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Si nosotros resolvemos, obtenemos los siguientes valores. Y bueno, acá está lo que se nos pedía en el ítem A. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Duda? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Ya. Acá yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que acá I1 me da 0 amperes? ¿Cuáles, ¿cuáles son sus hipótesis? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Me habré equivocado? ¿O hay algo mal acá? ¿Qué creen ustedes que pasa si ven el dibujito? ¿Por qué I1 acá, que es la que está acá, me da 0 amperes? No, no es que se cancele. No es que se... No, aquí no se está cancelando nada. Solamente está pasando corriente. La corriente acá se distribuye. Pero ¿qué pasó? Acá, simplemente para acá no pasó nada. Así, solamente la corriente siguió. ¿Por qué creen que toda la corriente eligió venirse por acá y por acá no? Así, siendo que igual R3 es mayor que R1. Si R3 es mayor que R1, a la corriente le cuesta más pasar por acá que pasar por acá. Así que lo que yo pensaría es que la corriente debería irse todo por el medio. ¿Por qué no? ¿Por qué creen que no pasó eso? Y que pasó todo lo contrario, que se fue para acá. Todo esto se fue para acá, los 6 amperes. Si no lo pueden ver, no es que esté mal. O sea, no. Lo que pasa, lo que pasa es que, si se fijan, bueno, ¿cuánto voltaje estoy perdiendo acá? Si pasan, imaginemos que ya, pasan los 6 amperes, acá yo estaría perdiendo 6 amperes por 3 ohm, estaría perdiendo 18 volts, ¿ya? Acá, justamente, estoy recogiendo 18 volts, así que lo que pierdo lo estoy recuperando. Así que la pérdida de que yo me vaya por acá, o sea, es cero. No gano ni pierdo, ¿ya?
En cambio acá, imaginemos que pasan los 6 amperes por acá. Pasan 6 amperes y lo multiplico por 1 ohm. Eso significa que pierdo 6 volts, pero no recupero nada. Así que la carga, esto quiero que se lo graben bien, para entender bien circuitos, la carga siempre va a tomar el camino más fácil, ¿ya? Y el camino más fácil es acá porque de aquí a llegar acá, por acá, perdí 0. En cambio, de aquí a llegar acá, pero yéndome por el medio, perdí 6 volts, ¿ya? Así que eso, la carga siempre toma el camino que más fácil se le hace, ¿ya? Quiero que se graben eso, porque eso es fundamental para entender todos los problemas de circuitos. Así que eso. En el ítem B nos piden la potencia entregada por la batería B3, ¿ya? ¿Cómo obtengo la potencia? No, esto es B. La potencia es súper fácil y sencilla de calcular. Es una formulita. Potencia es voltaje por I. ¿Ya? Y estos son los 18 volts por los 6 amperes. Y esto me va a dar 108 watts. ¿Ya? Súper sencillo. Y en el ítem C se nos pide la potencia total disipada por los resistores. ¿Ya? Potencia total disipada. Nosotros sabemos que potencia es igual a B por I. Pero B, yo sé que es I por R. ¿Ya? Entonces, mezclando estas dos cosas, yo tengo que potencia es igual a I cuadrado por R. ¿Ya? Y como tengo tres resistencias, mi potencia total va a ser una sumatoria de todos los I cuadrado por R. I cuadrado I, R, I. ¿Por qué? Porque bueno, acá no. Bueno, o sea, sí, pero siempre se van a topar con que cada resistencia tiene su propia corriente asociada. ¿Ya? No es como nunca va a ser tan bonito acá, como que 0,66. ¿Ya? Así que nuestra potencia va a ser igual a los 6 amperes al cuadrado por la resistencia R2, que son los 2 ohms, más los 0 amperes al cuadrado por la resistencia 1, que es el 1 ohm, más los 6 amperes al cuadrado por la resistencia 3, que son 3 ohms. ¿Ya? Y esto, metiendo dedo a la calculadora, digamos que son 180 watts. Esta es toda la energía que disipan los tres resistores. ¿Ya? Eso es el problema 1. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Me perdí un poco en la B. Ya. No, no caché más bien el procedimiento. ¿En qué te perdiste en la B? En el procedimiento que ocupaste. Ahí no lo entendí. Ya. La parte B Más bien la idea. solamente nos piden la potencia de la fuente esta. ¿Ya? O sea, yo Ya, me voy a enfocar qué está pasando ahí. ¿Ya? Para ver qué pasa ahí, yo necesito saber cuál es la corriente que pasa ahí, que va a ser este R3, o sea, I3. ¿Ya? Y ahí aplico la fórmula, que en verdad potencia es B por I. Este es el voltaje de la fuente. Y el I es la corriente que pasa por ahí, ¿ya? Solamente aplicar esa formulita en la parte B, ¿ya? ya. Vale, gracias. Ahí me quedó más claro. Ya, bueno. Y en el C se hizo lo mismo, solo que con tres resistores. Por eso hay una sumatoria acá impartida, ¿ya? Siempre que les preguntan por potencia, les tienen que decir potencia dónde. Acá nos dicen potencia en la batería B3 y acá nos dicen potencia en los resistores, ¿ya? Siempre es potencia dónde. Así.
Y corrientes también dónde, pero aquí nos piden todas. Así que es como calcule todas las corrientes. Pero perfectamente les pueden pedir, calcúleme la corriente que pasa por R3, ¿ya? O sea, en todos los circuitos, todo está bastante sectorizado, ¿ya? Ya. Problema 2. Determine cuánto marcan los voltímetros y amperímetros en el siguiente circuito mostrado en la figura 2, ¿ya? Y esta es la figura 2, ¿ya? Em, acá están marcados todas las resistencias, em, y siempre es bueno que se dibujen ahí mismo qué corriente está pasando. Y uno está pasando acá. Y 2 va a pasar por acá. Y 3 por acá. Y 4 por acá. Por acá pasa un I. La respuesta es que no. ¿Por qué no pasa por un I? Porque acá hay un voltímetro. Y, por si es que no lo saben, la resistencia de un voltímetro tiende a ser infinito. ¿Por qué creen ustedes que la resistencia de un voltímetro es infinito o muy grande? ¿Por qué creen? ¿Escucharon mi pregunta o no? Sin, em, ¿Qué pasaría? Les comenté antes que las cargas van para donde más fácil pueden pasar, ¿ya? ¿Qué pasaría si, vamos a borrar un poco todo esto, qué pasaría? Pongámonos en el caso en que la resistencia de un voltímetro es cero. ¿Qué pasaría? Ninguna carga pasaría por acá, porque aquí hay resistencias. O sea, aquí ya tengo dificultad para pasar, así que mi carga va a decir, ah, ya, mejor me voy por aquí porque aquí nada me impide. ¿Y qué pasa si eso sucede? El voltímetro que se conecta aquí y acá no pasaría corriente, y si no pasa corriente, no podría haber voltaje acá, porque el voltaje de una resistencia es igual a I por R. Si el I es cero, acá habrían puros voltajes cero y el voltímetro mediría cero, siempre, ¿ya? Por eso, la resistencia de un voltímetro tiende a ser infinito para que justamente ninguna carga quiera pasar por acá. Le bloqueo el paso a mis cargas y obligo a todas las cargas a pasar por aquí, a distribuirse y así tener una medición muy, muy certera. Evidentemente no se puede hacer una resistencia infinita en la práctica, es imposible. Así que esto solamente les puedo decir que van a encontrar valores muy grandes en laboratorio y que esta medición no va a ser 100% acertada. ¿Ya? Eso. Por el otro lado, están los amperímetros. La pregunta es, si un amperímetro quiere medir amperaje, quiere medir intensidad de corriente. Si yo quisiera medir intensidad de corriente, me gustaría que todas mis cargas pasaran por ahí, ¿ya? Entonces, la resistencia de un amperímetro es igual a cero. Así, yo me garantizo que todas mis cargas pasen por ahí, porque la resistencia es tan chica que no va a ser un impedimento extra a la carga, ¿ya? Y así que es el inverso. Resistencia en amperímetro es cero, resistencia en un voltímetro es infinito. Y evidentemente no puede haber una resistencia cero porque todo material tiene cierta resistencia, aunque sea mínima, ¿ya? Así que
si ustedes en el laboratorio toman un amperímetro, miden resistencia, en la realidad es que debería haber un valor un poquitito más grande de lo que ustedes están midiendo. ¿Ya? Eso. Eso a modo de concepto. A modo de concepto. ¿Ya? Para que cuando ustedes vean esto, ustedes, ya yo me estoy tirando mi intensidad 1, ustedes no tiren intensidades por acá. ¿Ya? Tengo mi intensidad 1, mi intensidad 1 va a llegar acá, se va a dividir en 3, y 2, y 3, y 4. Esas 3 se van a juntar acá, van a llegar para acá, y acá no, hay un voltímetro, aquí no pasa carga, y esto se va a dividir para acá, esto es I5, y acá tengo I6. Y nuevamente estas se van a juntar acá de nuevo, volviendo a tener el mismo valor de carga. Recuerden que la carga no se gana ni se pierde. Así que si por ejemplo aquí tengo I1, me la dividí en 3, y aquí las vuelvo a juntar, acá yo voy a estar con I1 de nuevo, ¿ya? Veanlo como si fueran como canalitos de agua. Yo no puedo perder ni ganar agua, así que si ustedes hacen como unos pequeños canales, los juntan los tres, van a tener la misma cantidad de agua, ¿ya? Así que eso, determine cuánto marcan los voltímetros y amperímetros del siguiente circuito mostrado en la figura, ¿ya? Entonces, yo para medir lo que pasa, para medir, para ver la medición de este voltímetro, yo necesito ver qué está pasando acá, ¿ya? Y si se fijan, tenemos 3 resistencias en paralelo. Y acá está mi voltímetro. ¿Qué significa eso? Yo tengo que ver cuánta caída de voltaje hubo acá, cuánta caída de voltaje hubo acá, y cuánta caída de voltaje hubo acá, ¿ya? Y tenemos resistencia en paralelo. Tenemos que, sí o sí, sacar una resistencia equivalente y llevar este problema a algo más fácil, que sería esto acá. Si, si ustedes, no sé si lo han visto en clase, pero la resistencia en paralelo se calcula así. Una resistencia equivalente es igual a R2 más 1 R3 más 1 partido en R4. ¿Ya? Así se obtiene la resistencia equivalente de resistencia en paralelo. Si tuviera 4 resistencias en paralelo, sigo sumando. 1 partido en resistencia tanto. ¿Ya? Y si nos fijamos en los valores, R2 vale 6, R3 vale 3 y R4 vale 2. Esto significa que 1 partido en resistencia equivalente es igual a 1 partido en 6 más 1 partido en 3 más 1 partido en 2. Mínimo como múltiplo es 6, así que tenemos 1 más 2 más 3, todo esto partido en 6. Entonces tenemos que 1 partido en resistencia equivalente es igual a 1 ohm. Entonces, si esto lo doy vuelta, si a todo esto lo elevo a menos 1, yo voy a obtener que mi resistencia equivalente es igual a 1 ohm. ¿Ya? ¿Alguna duda de cómo obtuve resistencia equivalente acá, en este tramo? Ya, todo bien. Entonces,
Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestro, bueno, aquí tenemos un amperímetro que no tiene resistencia, así que dejémoslo ahí nomás por mientras. Y aquí ya tenemos una resistencia equivalente. Acá tenemos nuestro voltímetro. ¿Ya? Para yo medir la caída de voltaje, acuérdense que el voltaje de una resistencia es I por R. El R ya lo tengo, me faltaría el I. Y para yo saber qué I está pasando por acá, necesito analizar todo el circuito, ¿ya? Necesito hacer un Kirchhoff, pero con una malla cerrada. Y esta malla aún no la cerrada. ¿Qué nos falta por cerrar? Nos faltan estas resistencias de acá. Y acá hay que hacer exactamente lo mismo. Acá también tenemos nuestro voltímetro. Y para medir la caída de tensión ahí, tengo que sacar una resistencia equivalente acá. ¿Ya? Que sus valores son de 6 y 3 ohms. 6 ohm, 3 ohm. Entonces, 1 partido en resistencia equivalente. Pongamos la resistencia equivalente 2, para no confundirnos con la primera, es igual a 1 partido en 6 más 1 partido en 3. Entonces, 1 partido en resistencia equivalente 2 es igual a mínimo común múltiplo acá es 6. Voy a tener 1 más 2 partido 6. Esto nos va a dar un medio. Entonces, si un medio lo doy vuelta, menos 1, voy a tener que resistencia equivalente en 2 es igual a 2 ohms. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos queda nuestro sistema? Nos queda así. Acá tenemos un ohm. Y acá tengo 2 ohms. Así nos estaría quedando nuestro sistema por mientras. Y si se fijan, esto de acá, ¿qué tengo? Tengo resistencia en series. Y la resistencia en serie es más fácil porque solo acá no hay que darle vuelta, sino que llegar y sumar. Resistencia equivalente es igual a 1 ohm más 2 ohm. ¿Ya? Acá solamente sumo. ¿Y por qué es más intuitivo la resistencia en serie? Porque mi corriente va a estar pasando por acá. Acá va a tener problemas para pasar. La corriente perdió voltaje. Y después llego para acá y volví a perder voltaje. Porque me encuentro con otra resistencia. O sea, em, es como lo que hacían en 110, que tenían dos tramos con roce en un problema de energía. Entonces van a tener pérdida de energía en dos tramos distintos. ¿Ya? Y acá, como yo estoy perdiendo voltaje en uno y vuelvo a perder voltaje en otro, es lo mismo que decir que ya, juntemos las dos resistencias, si vaya a perder un ohm y 2 ohm después, es lo mismo que perdáis 3 ohm de una. ¿Ya? 3 ohms. ¿Se entiende eso, no? Sí, Bacán, bacán. Entonces, nuestro, nuestro circuito nos está quedando así. Tenemos un amperímetro, tenemos una resistencia de 3 ohms, ¿ya? Y acá tenemos 18 volts que nos da el enunciado. Entonces, súper simple, el voltaje es igual a I por R. Entonces, I va a ser voltaje dividido en R. ¿Qué significa eso? 18 volts partido en 3 ohms nos va a dar 6 amperes. Este va a ser el I, que va a pasar por acá. Va a pasar por acá y va a pasar por acá. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Estoy obteniendo al tiro
la corriente que pasa por el amperímetro. En el amperímetro 1, yo voy a tener 6 amperes. Luego, yo sé cuánto va a pasar por acá, 6 amperes. Y luego sé cuánto va a pasar por acá, 6 amperes. Estos son sistemas equivalentes. Si ustedes se fijan, si yo lo meto en este dibujo, va a ser lo mismo porque yo voy a tener 6 amperes acá, entrando al voltímetro, y yo les dije que estos acá se juntan y vuelven a ser I1. Entonces, saliendo del voltímetro, voy a seguir con los 6 amperes. I1, I1. Y ya habré tenido toda la pérdida de todos estos resistores. Así que y da lo mismo si ustedes lo quieren ver de esa forma o lo quieren ver de la forma que está acá. Es un equivalente, ¿ya? Entonces, en el voltímetro 1, yo voy a tener I1 por el primer R equivalente, que era 1 ohm. Esto significa 6 amperes por 1 ohm. Esto nos va a dar 6 volts. Y lo mismo en el voltímetro 2, voy a tener I1 por la resistencia en 2. La resistencia equivalente del segundo tramo, que nos dio 2 ohms. Esto significa 6 amperes por 2 ohms. Esto nos va a dar 12 volts. Y aquí tenemos la información de los voltímetros. Y ya vamos matando ya estos términos que nos quedan. Este ya lo matamos, este ya lo matamos y este ya lo matamos. Nos faltan esto, este y este. ¿Alguna idea de cómo sacarlos? ¿De cómo obtenerlos? Buscar la corriente que pasa por esas resistencias. Claro, eso hay que hacer. Ver la corriente, necesito sí o sí ver la corriente que pasa por acá. ¿Alguna forma de cómo obtenerla? ¿Alguna idea? Lo hicimos en el problema pasado. Tenemos que recorrer a las leyes de Kirchhoff. Ley de corriente de Kirchhoff y ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ya? La ley de corriente ya se lo enuncié de forma muy como por encima delante. Yo acá tengo mi I1 y esto se va a dividir en un I2, I3, I4. Y en este nodo, o sea, en este en verdad, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Recuerden que no podemos perder ni ganar carga. Entonces, mi primera ley de corriente de Kirchhoff va a ser I1 es igual a I2 más I3 más I4. Nuestra primera ecuación. Y el segundo nodo estaría acá. Acá estas tres se juntan. Sigo con I1, entro con I1. Y acá yo tengo I5. Y acá yo voy a tener I6. Entonces mi segunda ley de corriente es I1 es igual a I6 más I5. En mi segunda ecuación. Y se me acabaron los nodos. Entonces tengo que recorrer, hacer las mallas. ¿Ya? Y aquí un trucazo, que en verdad es súper importante que lo manejen. Un trucazo es que ustedes pueden usar cualquier cuestión que esté cerrado. Cualquier cuestión que esté cerrado
Como por ejemplo esto acá. Por ejemplo, esto aquí. Cualquier cuestión que esté cerrado. Así. Y pueden darle la vuelta que ustedes quieran. Por ejemplo, yo voy a agarrar estas tres cuestiones, porque son circuitos cerrados. Primero estaría agarrando esto, después estaría agarrando esto, y finalmente estaría agarrando esto de acá. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo súper consciente em, y lo otro que yo les dije, ustedes pueden setear sus positivos y negativos para ver después qué signo le pongo en la ecuación. Y la idea es que siempre sean coherentes con los signos que pongan, ¿ya? Por ejemplo, voy a enunciar la ecuación acá, para andar viendo el mismo dibujo al mismo tiempo. Yo acá estoy recorriendo en favor de las manecillas del reloj, ¿ya? Voy a tener acá, paso con I2. Significa, estoy pasando de más a menos, estoy teniendo más I2 por R2, que son esos 6 volts, esos 6 ohms, ¿ya? Y luego sigo por acá, bajo y me devuelvo, estoy pasando de menos a más. Menos I3 por R3, ¿ya? Y esto es igual a 0. Acá me definí otro sentido de giro, ¿ya? Puedo definirme el sentido de giro que yo quiera, pero tengo que ser consistente. Por ejemplo, si me definí más y menos al inicio, me quedo con más y menos en esas posiciones hasta el final, ¿ya? ¿Qué significa eso? Yo entro con menos, más, estoy pasando de menos a más, es signo negativo. Menos I3 por R3. Y acá estoy pasando de más a menos con I4. I4. Más I4, R4. Y todo esto es igual a 0. ¿Ya? Y acá es lo mismo. Estoy entrando de más a menos con I5. Más I5, R5. Y acá estoy pasando de menos a más con I6. Menos I6, R6. Y todo esto es igual a 0. Y ahí tengo mis otras tres ecuaciones de Kirchhoff. Ecuación 3, ecuación 4, ecuación, ecuación 5. ¿Ya? ¿Alguna duda de cómo obtuve mis 5 ecuaciones? Esto es lo más importante de la ayudantía, así que si tuvieron duda acá, es importante que las pregunten. Bueno, si no hay preguntas, asumo que van bien, ¿ya? Bueno, conseguí mis 5 ecuaciones. Con esto ya puedo empezar a desarrollar. Si se fijan, de aquí no conozco ni 2 ni 3, pero puedo despejar una en función de la otra. Puedo decir que I2 es igual a este I3 pasa sumando y este R2 pasa dividiendo. R3 partición R2 y 3. Si volvemos al dibujo, R2 son 6 ohms y R3 son 3 ohms. Entonces voy a tener que
y 2 es igual a 1 medio por I3. ¿Ya? Dejémoslo ahí por mientras. Vamos a decir que esta ecuación va a ser 3 asterisco. Replicando lo mismo con la ecuación 4, yo voy a llegar a lo mismo. I4 es igual a R3 partido en R4 por I3. Entonces I4 es igual a, ya sabemos que son 3 ohms, acá son 2 ohms. O sea, va a tener 3 medios. 3 medios y 3. ¿Ya? Esta va a ser mi ecuación 4 asterisco. ¿Ya? Tanto esta como esta las voy a introducir en esta. ¿Por qué en esa? Porque yo conozco I1, I2 no lo conozco, I4 no lo conozco, pero los dejo en función de I3. Y voy a tener todo en función de una sola ecuación. O sea, yo voy a tener que I1 es igual a 1 medio, I3 más I3 más 3 medios de I3. ¿Qué significa esto? Que, bueno, I1 sabemos que son 6 amperes. 6 amperes es igual a, si factorizo todo por I3, me va a quedar I3 factor de 1 medio más 1 más 3 medios. ¿Ya? Especifican, tenemos 1 medio, 2 medios, 3 medios, tenemos 6 medios, esto es 3. Todo esto acá es 3. Entonces, I3 me van a quedar que son 2 amperes. ¿Ya? Teniendo I3, esto lo obtengo súper fácil, porque 1 medio por 2 me va a quedar, y 2 es igual a 1 amper. Y acá, lo mismo, 3 medios por 2 me va a quedar que I4 es igual a 3 amper. Y esto es lo mismo, esto es lo que pasa en amperímetro 2, y esto es lo que pasa por el tercer amperímetro. Bien con eso, ¿no? Ya. Entonces, si se fijan, la estrategia, me queda esto acá, la ecuación 2, y me queda la ecuación 5. Acá. La estrategia va a ser la misma. Yo voy a tener que I5 es igual a R6 partido en R5 por I6. Y esto es lo mismo que decir, yo sé que R5 son 6 ohms y R6 son 3 ohms. Entonces, I5 me va a quedar 1 medio por I6. Y todo esto acá lo reemplazo aquí. Y me va a quedar todo en función de I6. Tengo I1 es igual a I6 más 1 medio de I6. Y esto es igual a 3 medios de I6. Y el I1 ya sé que son 6 amperes. Entonces, I6 me van a quedar 4 amperes. Y como sé que tienen que sumar 6, con el I5 es igual a 2 amperes. Y esto es lo que medía el último amperímetro. Ahí están todos los valores. Cuando hay que entregar hartos valores, yo les recomiendo que se hagan una tablita. Tengo el voltímetro 1, el voltímetro 2, amperímetro 1, amperímetro 2, amperímetro 3 y amperímetro 4. ¿Ya? Me hago una tablita de resumen. Estos son 6 volts. Estos son 12 volts. Para entregar mis resultados de forma más ordenada. 6 amperes. Estos son 1 amper.
acá hay 3 amperes, y acá hay 2 amperes, ¿ya? Y ahí estaría el problema 2. ¿Alguna consulta? Yo tengo una pregunta, ¿puedes devolverte al dibujo principal? Obvio, sí. Ahí estamos. ¿Qué habría pasado si los amperímetros, no sé, por ejemplo, este que es el 4, este que está aquí, ¿Ya? habría estado como aquí? ¿Sería distinto? No, lo mismo. Amperímetro mide la intensidad de corriente. Yo no pierdo corriente acá. Yo lo que estoy perdiendo es voltaje. La corriente acá va a ser la misma. Ah, ya. Genial. Solamente pierdo corriente, pierdo entre comillas, cuando hay un nodo, así como este, que no la pierdo, mi corriente solamente se redistribuye. ¿Ya? Si yo tuviera, por ejemplo, un amperímetro acá, podría saber al tiro porque este amperímetro, este más este más este más este más este, me tienen que dar este. Así que, por ejemplo, sé que si mi amperímetro 1 son 6 amperes, mi amperímetro 2, mi amperímetro 2 son 1 amper y el tercero son 3. Sé que el amperímetro del medio tiene que ser 2 amperes. ¿Ya? Son eso. La carga solamente se distribuye, pero nunca se va a perder. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Dale. Bueno, ya. Este es el problema, ya más complicado. ¿Por qué? Porque introducimos ya el concepto de capacitores y el concepto de interruptores. ¿Ya? En el circuito de la figura 3, suponga que en T0 se cierra S, ahí debería decir S1, S1, y que el condensador está inicialmente descargado. O sea, ¿qué voy a tener yo? Al principio voy a tener esto acá, cerrado, y todo lo demás va a estar abierto. Así que esto, como está abierto, simplemente la corriente no va a ni querer ni pensar pasar por acá. Así que voy a borrar todo esto aquí, para que no, para que no se confunda. ¿Ya? Esto va a ser nuestro sistema en T igual 0. ¿Ya? Entonces nos piden encontrar la corriente, o sea, el voltaje en función del tiempo que va a haber en el condensador. ¿Ya? Y entonces, bueno, nosotros sabemos que el voltaje de un condensador es igual a la carga en el tiempo por su variable de condensador. Si me dejan un minuto, confirmo al tiro esta. No, el voltaje, me equivoqué un poquito, esto está mal. El voltaje de un condensador es Queen Victoria. Ahí sí. Q es igual a V por C. Entonces, bueno, sabemos que la carga varía con el tiempo, el voltaje también. Nos lo dicen, de hecho, explícitamente acá. Q de T es igual al voltaje del condensador de T por su parámetro de condensador. ¿Ya? Y bueno, si estamos frente a un circuito y no sabemos qué hacer, hacemos Kirchhoff. ¿Ya? Voy a tener I1, que va a pasar por aquí,
se da esta vuelta, va a perder voltaje acá, y 1. Llegué a un nodo, ¿qué va a pasar? Me voy a separar en I2 y en I3, ¿ya? Ahí tenemos al tiro nuestra primera ecuación. Ley de corriente de Kirchhoff. I1 es igual a I2 más I3, ¿ya? ¿Qué hacemos después? No hay más nodos, porque después estos se juntan y vuelven. Que en verdad diría que I2 más I3 es igual a I1, es lo mismo. Así que ese no nos sirve. ¿Qué más sabemos? Tenemos dos cajitas cerradas. Entonces yo puedo hacer Kirchhoff así, y puedo hacer Kirchhoff así. ¿Ya? Entonces, si estoy haciendo Kirchhoff así, estoy pasando de menos a más, tengo un signo menos. Menos voltaje 1. Acá me defino mi positivo, me defino mi negativo. Estoy pasando de más a menos. ¿Qué significa eso? Signo positivo y 1, el voltaje y la resistencia, R1. ¿Ya? Acá lo mismo, voy a definir positivo acá, negativo acá. ¿Qué significa eso? Estoy pasando con I2. Positivo, más I2, R2. Y finalmente, aquí estoy pasando de menos a más. ¿Qué significa eso? Menos B2. Y todo esto igual a 0. Ahí estoy, mi primera malla. ¿Ya? Tengo una ecuación, me falta la segunda. Em, Aquí estoy pasando por el lado positivo, más BC, el voltaje del condensador. Aquí estoy pasando de más a menos, porque voy en el otro sentido. Eso significa más B2. Y aquí estoy pasando de menos a más en la resistencia, significa menos I2 R2. Y todo esto es igual a 0. Y ahí están esto sería nuestra ley de voltaje de Kirchhoff. Tengo ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. ¿En la ecuación 2 es BC? Sí. Esta acá es el voltaje del condensador. Sí. El voltaje del condensador. Y, bueno, de acá yo puedo sacar una cuarta ecuación. Voltaje del condensador en función del tiempo es igual a la carga en función del tiempo partido en C. ¿Ya? Em, si se fijan, acá yo no tengo cargas, sino que tengo corrientes. Y ustedes deben saber manejar muy bien que el concepto de que I es igual a dQ en dt. ¿Por qué me sirve saber esto? Porque esto acá, yo lo voy a tomar y voy a derivar en función del tiempo. ¿Qué voy a obtener? Voy a tener dQ en dt es igual a dB en dt y todo esto por C. ¿Ya? Y esto acá, yo lo puedo borrar y ponerle I. ¿Qué iba a ser? El I del condensador, que va a ser I3. Entonces, aquí yo obtuve una cuarta ecuación. Una cuarta ecuación, ¿ya? Y
para que no se alarmen, vamos a tener que trabajar con ecuaciones diferenciales. Yo siempre fui malo para las ecuaciones diferenciales, pero las de circuitos RC son súper fáciles de resolver, ¿ya? O sea, espero que, su complicación al enfrentar estos problemas sea formular estas ecuaciones y no la EDO que se les va a hacer, ¿ya? Aquí está, en estas 4 ecuaciones, está toda la física del problema, ¿ya? De aquí en adelante solamente arreglos matemáticos. Entonces, a mí, bueno, yo ya tengo esto, pero me estorban esto y esto. O sea, voy a tener que la idea de estos problemas, de los circuitos RC, yo tengo que pitearme todo lo que no esté en función de una derivada, ¿ya? Entonces, de la ecuación 2, o sea, no, de la ecuación 3, que lo único que no es voltaje, es esto acá. Entonces, yo voy a decir que I2 es igual a B2 más BC, todo esto en R, R2, ¿ya? Digamos que esto va a ser mi ecuación 3', ¿ya? Si yo, mi ecuación 3', yo la inserto en mi ecuación 2, ¿qué voy a obtener? Voy a tener menos B1 más I1 R1 más I2, que es esto acá, por R2. R2 con R2 se me cancelan, me queda B2 más BC. Y todo esto menos B2 es igual a 0, ¿ya? Esto se me va a ir con esto. Y de aquí si yo despejo I1, voy a obtener I1 es ', igual a B1 menos BC, todo esto dividido en R1, ¿ya? Y esto voy a decir que es mi ecuación 2'. Mi ecuación 3 y mi ecuación 2', las voy a insertar en mi ecuación 1, ¿ya? ¿Qué significa eso? Tengo I1, B1 menos BC partido en R1. B1 menos BC partido en R1, 1, es igual a I2, que I2 es B2 más BC partido en R2, más B3, más I3, que I3 es D en BC partido en DT por C, ¿ya? Y si se fijan, pasamos de un problema de corrientes a un problema de voltajes, ¿ya? Donde esto es constante, esto es mi variable para mi ecuación diferencial, constante, 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 variable y variable. Así que ya tenemos todo para formular nuestra ecuación diferencial, ¿ya? Chiquillos, como estamos un poco cortos de tiempo, voy a hacer un poco rápido el tema de la álgebra. Y bueno, ustedes ordenando términos van a llegar a esto acá, C en dBc partido en dt, más dc partido en R1, más dc partido en R2, más B2 partido en R2, menos B1 partido en R1, igual a 0, ¿ya? Entonces, si agrupamos todos los términos que nos interesan, esto va a quedar así. D en dc partido en dt, más dc, y todo esto va a ser factor de R1 más R2, dividido en R1, R2 por C, menos B1 partido en R1C, menos B2 partido en R2C, igual a 0. Y este término de acá, lo vamos a llamar alfa, este término de acá, lo vamos a llamar beta. ¿Por qué? Solamente para no tener que andar anotando todo ese mamotreto de términos, ¿ya? Y hacer la ecuación como un poco más amigable en lo que es la escritura. Entonces,
D en BC partido en DT más alfa BC menos beta igual a 0, ¿ya? Y esta ecuación diferencial es súper archi reconocida, de las más sencillas para realizar. De en BC es igual a menos alfa BC menos beta. Esto acá lo va a hacer restando, todo esto acá lo va a hacer restando y voy a multiplicar por dt, ¿ya? dt, ¿ya? Y ahora esto que está acá lo paso dividiendo, ¿ya? O sea, voy a tener que d en bc partido en beta, y bueno, este menos, si entra dentro de este paréntesis, es que yo ponga el beta positivo menos alfa bc, ¿ya? Alfa bc es igual a dt, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a integrar esto entre b0 y b dt, y voy a integrar todo esto entre el tiempo 0 y tiempo t, ¿ya? La integral de esto es un logaritmo natural, y como está multiplicado el BC, tengo que dividir por, o sea, tengo que multiplicar por menos 1 partido en alfa, ¿ya? Tengo menos 1 partido en alfa, logaritmo natural de beta menos alfa, y evalúo los términos. BDT, esto debería ser menos, pero el logaritmo menos un logaritmo es el logaritmo de la división, ¿ya? Aquí con las propiedades de matemáticas bien como igual a t, ¿ya? Las propiedades de matemáticas las tienen que tener bien como bien. Y acá, bueno, nosotros podemos aplicar el exponencial, y yo voy a tener que, y bueno, este 1 menos alfa, o sea, 1 partido en alfa lo voy a pasar multiplicando, voy a aplicar la exponencial, esto me va a quedar beta menos alfa b de t partido en beta menos alfa b 0 es igual a e a la menos alfa t, ¿ya? Y bueno, aquí me interesa despejar esto de acá. Entonces, aplico despeje matemático y llego a esto. B de t es igual a beta menos alfa de 0. Todo esto multiplicado por e a la menos alfa t. Y todo esto está dividido en alfa, ¿ya? Que, si se acuerdan bien de mate 3, si es que lo están dando, lo han dado, todas estas ecuaciones necesitamos problema de valor inicial. ¿Cuál es nuestro valor inicial? El condensador está inicialmente descargado. ¿Qué significa eso? Que nuestra carga acá va a ser 0, entonces nuestro voltaje inicial tiene que ser 0, ¿ya? Entonces este término se muere. Y vamos a llegar finalmente a que B de t es igual a beta partido en alfa, 1 menos e a la menos alfa t, ¿ya? Esto lo pueden encontrar como beta partido en alfa, factor de 1 menos e a la menos t partido en tau, ¿ya? Que tau es el tiempo característico, ¿ya? Que en este caso tau, 1 partido en alfa, ¿ya? Es solamente para dejarlo en esta forma, ¿ya? Eso, ahí está el voltaje en función del tiempo. ¿Alguna consulta?
Ya, asumo que no. Bien cortito. Nos dicen BC en estado estacionario. ¿Qué entienden ustedes por estado estacionario? Estado estacionario, por si no lo manejan, no están interiorizados, estado estacionario se refiere a independencia del tiempo. ¿Ya? Cuando esto de acá deja de ser independiente del tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito. Y así este término acá se me va a hacer cero. ¿Ya? En el tiempo infinito. Entonces, mi voltaje estacionario va a ser simplemente beta partido en alfa. Y ahí ustedes reemplazan las variables que ya tenían de antes. ¿Ya? Eso nomás va a ser. Eso es nuestro voltaje en estado estacionario. Y ya no alcanzamos a hacer la parte C. Así que va a quedar de tarea. Porque hay que trabajar con esto acá y formular el problema de nuevo. ¿Ya? Eso, gente. Espero que les haya gustado esta ayudantiva, que hayan podido condensar un poco los conocimientos. Y nos estaríamos viendo el próximo viernes. Chao, chao.